Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí listos para tomar nuestra siguiente lección y esta lección lleva como título Capacitados con poder. Ha sido un curso de bendición en nuestro curso Vibrantes y creo que Dios nos está llevando a más, nos está llevando a un nuevo nivel espiritual, también a una nueva comprensión de su palabra, a seguir poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido también, y creo que hemos estado siendo desafiados también por el poder del Espíritu Santo, y este es una de los temas que también nos ha enseñado mucho, nos ha eh, confrontado, nos ha bendecido también de grande manera. Así que quiero compartirlo contigo, este tema, capacitados con poder. Y sin antes, quiero realizar una oración. Así que ahí donde estás, en la manera que te sientas más cómodo, puedas realizar una oración conmigo el día de hoy. Bendito Dios, gracias te damos por tu presencia. Te glorificamos, te damos las gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando, porque sigues instruyendo nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos atender a tu palabra, Señor, y al alimento que viene de el poder de tu palabra, Señor, el poder de tu Espíritu Santo también, Padre. Así que el día de hoy, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra vida para aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a continuar y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que son dos cosas esenciales, dos elementos que deben de ser un complemento en nuestra vida para el desarrollo de nuestro ministerio, de nuestro trabajo y nuestra labor aquí en esta tierra. Así que quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, traducción al lenguaje actual, dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Dice Jesús, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Interesante ver la instrucción de Jesús cuando nos dice: hey, aquí les voy a enviar algo muy importante, les voy a dejar algo muy importante, que es el Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar, porque Él nos va a capacitar, porque Él nos va a enseñar todas las cosas. Y no solamente dice que te va a enseñar, sino que te va a recordar, ¿sí? Toda la información, la fe que ya ha sido sembrada en nuestro corazón. Bueno, el Espíritu Santo tiene un papel muy importante. Es muy importante tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de Él viene el poder de Dios actuando en nuestras vidas, actuando en nuestras familias, actuando en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Así que es muy importante tener al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento y nos da la capacidad de conocer todas las cosas, ¿sí? Nos da la capacidad de saber, de entender, ¿ok? De esclarecer todas las cosas, el propósito de Dios. Si a veces hay cosas en nuestra vida que no entendemos, que no logramos percibir de una manera clara, bueno, el Espíritu Santo para eso está aquí, para que abra nuestro entendimiento, nos dé la capacidad de ver claramente, de esclarecer las cosas, de entender las cosas. Así que debemos de permanecer como hijos de Dios, como cristianos, como discipuladores, como maestros, como servidores, lo que sea que estés haciendo, en la tarea que estés desempeñando en el reino de Dios. Bueno, debemos de permanecer sensibles al Espíritu Santo y atender sus enseñanzas.
¿sí? Sensibilizar nuestro corazón es estar a la expectativa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, de cómo nos está hablando, de qué manera nos está hablando el Espíritu Santo. Ser sensibles es permanecer con esa conciencia activa de que el Espíritu Santo es real, de que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas, ¿sí? A veces permanecemos con un corazón cerrado al mover del Espíritu Santo, incluso a las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando estamos, no sé, en la iglesia, en un evento, en la alabanza, en la prédica, y a veces nos apartamos tanto, nos separamos tanto de lo que es el mover del Espíritu Santo, que lo pasamos desapercibido, ¿no? Y que no aprendemos a ser sensibles. Así que el día de hoy tenemos que sensibilizar nuestro corazón, nuestros sentidos, para que podamos percibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está aquí, ya se mueve en medio de nosotros, solamente que nosotros no estamos conectándonos con Él, no estamos aprendiendo a verlo, ¿no? Entonces tenemos que sensibilizar nuestro corazón, ¿sí? Aprender a ser sensibles para atender las enseñanzas, todo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, de lo cual nos quiere capacitar, ¿sí? En tu proceso de discipular y de enseñar a otros o en tu proceso de influenciar, ¿sí? Debes de entender esto muy claramente, debes de entenderlo. No se basa en la técnica o el intelecto, no se basa en la sabiduría, ¿sí? No se basa en tu conocimiento. Cuando enseñas, cuando disipulas, cuando predicas, cuando compartes, cuando diriges alabanza, ¿sí? No se está basando en la técnica, en el intelecto, en tus dones, en tus habilidades, en tu sabiduría, no, sino en el poder del Espíritu Santo que nos está capacitando a nosotros para poder enseñar a otros, para poder llevar a otros al conocimiento de Dios, para poder instruir a otros, ser de bendición a otras personas. Entonces, esto es muy importante porque debemos permanecer con un pensamiento eh, claro de lo que estamos haciendo en la obra de Dios, del por qué lo estamos haciendo y de dónde viene toda la capacidad, toda la fuerza, todo el poder de hacer las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Y para esto debemos de entenderlo, que se trata del Espíritu Santo, no se trata de tu intelecto, sí, porque a veces ponemos nuestro intelecto y nuestra sabiduría al frente y queremos hacer todas las cosas con nuestras propias capacidades y que a final de cuentas llegamos a derrota, a fracaso, muchos intentos de querer hacer las cosas y no nos salen, no, no damos en el objetivo, no damos al blanco, sino que erramos y estamos, em, por así decirlo, em, pecando, errando, y eso no es de Dios. Debemos de reconocer que todo se trata de Dios y que todo lo que hacemos, todo lo que podamos hacer, se trata por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ha capacitado para poder lograr hacer muchas cosas. ¿Ok? La esencia del poder del Espíritu Santo al momento de ser un discipulador, al momento de predicar, al momento de promover el reino de Dios, el mensaje de salvación. Bueno, la esencia del poder del Espíritu Santo debes de entender que es la que activa el verdadero cambio en las personas. A esto es lo que le llamamos evangelio, evangelismo, ¿sí? Cuando vamos a predicar, pero no es por nuestra palabra, no es por nuestro talento, no es por nuestra forma de hablar, sino es el poder del Espíritu Santo el que está
haciendo, impactando a las personas para lograr un verdadero cambio. Así que toma esto en cuenta cada vez que compartes del mensaje de Dios, cada vez que evangelizas, cada vez que disipulas, cada vez que enseñas, ¿sí? Debemos de estar conscientes de que es el poder del Espíritu Santo el que realmente está activando ese arrepentimiento en las personas, ese verdadero cambio que las personas hacen, viene por el poder del Espíritu Santo, no por tus palabras, no por lo bien que hables, no por lo bien que prediques, no por lo bien que cantes, sino realmente porque el poder del Espíritu Santo hace el verdadero cambio en las personas. Así que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas es una señal de que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente, de que verdaderamente estamos atendiendo al llamado de Dios. Tu servicio y mi servicio necesitan del poder del Espíritu Santo para poder ser efectivo. Hay muchas cosas que hemos hecho con nuestra propia fuerzas, con nuestra propia intelecto, con nuestras propias capacidades y que nos han llevado a fracaso, ¿no? ¿Cuántas veces intentaste servir? ¿Cuántas veces intentaste hacer proyectos en tu ministerio, en tu iglesia, en tu congregación? Cosas que solamente am, las iniciaste, no dieron frutos, fracasaron, cosas que no funcionaron, pero que cuando tú lo tenías en la mente dices, híjole, sí, creo que va a ser efectivo, creo que va a ser un boom, creo que va a impactar, ¿no? Pero cuando lo hiciste, resultó que no funcionó y bueno, de ahí después te viene ah, el desánimo, ¿no? El doble ánimo también, pero cuando hacemos proyectos, cuando hacemos planes, cuando tenemos ganas de hacer cosas en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo de Dios, debemos de tomar en cuenta primero al Espíritu Santo, tomar en cuenta a Dios y decirle, oye Dios, ¿quieres esto? Bueno, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va a respaldar todo lo que venga de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo nos dispongamos a ser sensibles al Espíritu Santo, a ser llenos, no solamente ser tocados con el Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a ver el poder de Dios actuando, el poder de Dios obrando en todas las cosas que tú estás haciendo, ¿sí? Porque lo dice su palabra en Juan 14:26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, ¿sí? Los capacitará. Esta es una orden de Dios mismo para todos los que estamos procurando hacer crecer el reino de Dios en esta tierra, para todos los que están sirviendo, para todos los que están enseñando, para todos los que están discipulando o evangelizando. Bueno, déjame decirte, Dios quiere capacitarte, Dios quiere darte ese poder, esas fuerzas, y eso viene por medio de el Espíritu Santo. Así que para ser capacitados con poder, recuerda que necesitas al Espíritu Santo. Y número dos, la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios que yo creo que todos hemos escuchado, todos hemos leído, todos alguna vez hemos eh, estudiado acerca de la palabra de Dios. Es un libro, es un compendio de libros que han sido escritos a través de los años, pero que vienen del corazón de Dios. Yo creo que son instrucciones de Dios que deben de guiar completamente nuestra vida, que deben guiar toda nuestra vida, que deben de ser un manual de instrucción para todos nosotros, pero que a lo mejor muchas veces am,
dejamos un poquito de lado, ¿no? Dejamos de estudiar, dejamos de leer, dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y yo creo que como hijos de Dios, como cristianos, ahí es donde debe de estar nuestro alimento, nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente para toma de decisiones, ¿no? En la palabra de Dios. Y esto te lo digo porque yo sé que a lo mejor conoces muchos versículos de la palabra de Dios y que a lo mejor muchos años has estado leyendo la palabra de Dios, pero ha dejado de ser efectiva en tu vida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no solo se trata de leer por leer, sino de amar la palabra de Dios, de nutrirnos plenamente de la palabra de Dios, no solamente leyendo, sino escudriñando a profundidad, sino investigando eh, en oración y con el poder del Espíritu Santo, tener una revelación pura de la palabra de Dios, porque Dios nos quiere estar hablando, nos está hablando a través de su palabra constantemente, y esto es todos los días, así que todos los días debemos de tener esa cultura de alimentarnos de la palabra de Dios. No solo leas por leer la palabra de Dios, sino escudriñala, siembra en tu mente, deja que Dios siembra en tu mente ese poder de su palabra, ese significado correcto de su palabra que viene por entendimiento, que viene por sabiduría a través del Espíritu Santo. Así que por eso iniciaba con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos capacita realmente, ¿no? Hay muchas veces que has leído la palabra de Dios, pero no la has entendido, buscas, escudriñas, pero no llegas a la verdadera esencia de la palabra de Dios. Bueno, es porque a lo mejor no estás buscando correctamente al Espíritu Santo y no estás dejando que el Espíritu Santo capacite tu vida a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso te digo, no se trata solo de leer por leer. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la misma Biblia nos enseña que lo que pensamos, los pensamientos que tenemos, influyen, influyen en su mayoría en las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, si constantemente estamos meditando en la palabra de Dios, si constantemente estamos escudriñando su palabra, leyendo, alimentándonos de la palabra de Dios, bueno, nuestros pensamientos estarán perfectamente alineados con la voluntad de Dios, ¿sí? Con el propósito de Dios, con el proyecto de Dios, con los planes de Dios, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Con tantos planes que quiere desarrollar a través de nosotros, a través en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en tu ministerio. Entonces, si permanecemos constantemente en la palabra de Dios, meditando, escudriñando su palabra de Dios, vamos a estar perfectamente alineados y será más fácil para nosotros ver con claridad, esclarecer, entender sus propósitos, ¿sí? Porque todo lo que haces en tu vida se basa en decisiones y esas decisiones muchas veces te llevan a bendición o a maldición, te llevan a éxito o a fracaso. Entonces, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, en nuestra labor que estamos haciendo dentro y fuera de la iglesia, tenemos que estar perfectamente alineados, conocer con claridad qué es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Porque es muy fácil querer proyectar, querer hacer cosas y no consultarlas con Dios, ¿no? Y a veces planteamos proyectos, eventos, cosas en nuestros ministerios
a ciegas y nos aventamos como diciendo, pues a ver cómo nos va a ir, ¿no? A ver cómo funciona, prueba y error, ¿no? Más error que pruebas, pero yo creo que no se trata de hacer eso en la obra de Dios, en la iglesia, en tu ministerio, sino que cada cosa que hagamos, cada evento que realicemos, cada proyecto que ejecutemos en nuestro ministerio y en la iglesia debe de estar perfectamente alineado con Dios. Y si estamos hablando de fe, bueno, pues tendremos que tener esa seguridad de que lo que estamos haciendo está en el corazón de Dios y quiere que lo hagamos, ¿no? Porque si no, mejor no lo hacemos, ¿sí? Solamente vas a gastar fuerzas, recursos y no vas a lograr nada, no vas a ser efectivo. ¿Por qué? Porque no viene del corazón de Dios, porque no ha sido una instrucción de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es meditar en su palabra, ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque entonces vamos a entender sus propósitos, del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Dentro de tu equipo de trabajo, necesitamos aprender a alinear cada cosa que hacemos con el corazón de Dios, alinear cada cosa que hacemos con el propósito de Dios. Entonces, siendo alimentados con la palabra de Dios, vamos a tener un gran recurso en nosotros, ¿sí? Un gran recurso en nuestros ministerios, un gran recurso en nuestra iglesia para poder lograr los objetivos y la visión que ha sido plasmada en tu congregación, eh, para poder lograr expandir el reino de Dios en nuestra ciudad. Así que necesitamos el poder de la palabra de Dios. Y al llenar nuestra mente con su palabra, con la verdad de Dios, vamos a tener dos cosas que yo creo que son esenciales, eh, y es importante ir demostrando en nuestro caminar con Dios, eh, y se ve. Número uno es la sabiduría y la fuerza, ¿sí? Son dos cosas que necesitamos y que solamente a través de la palabra de Dios puede ser sembrada en nuestras vidas, ¿sí? Sabiduría viene de Dios y la fuerza viene de Dios. ¿Por qué? Porque las necesitamos para hacer frente a todas las tentaciones y desafíos que se nos están presentando en el día con día. Si todos los desafíos que estás enfrentando en tu ministerio, en tu vida, en tu trabajo, en tu relación con Dios, en tu fe, bueno, esa sabiduría y esa fuerza va a venir por porque tu mente sea llena con su palabra y con su verdad, ¿sí? El Espíritu Santo no va a poder activar nada que no esté en tu mente y en tu corazón primero, ¿sale? Entonces, necesitas leer su palabra, ser lleno de sabiduría. Procura sabiduría, ¿sí? Procura ese entendimiento, esa revelación del conocimiento de Dios y la fuerza, ¿sí? La fuerza que te la da el Espíritu Santo, porque los desafíos a los que te enfrentas hoy en día son de otro nivel, son de otro nivel y a veces solamente te queda doblar las manos y ser derrotado porque no estamos completamente capacitados para vencer, para resistir, ¿sí? Para tener la victoria sobre todos estos desafíos. Estamos en una temporada de grandes desafíos, a los que nos enfrentamos dentro de nuestras familias, dentro de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia, dentro de nuestra ciudad, dentro de este mundo que ya está eh, acaparando todo, ¿no? Está
estamos siendo invadidos de pecado, de muerte por todos lados y que estamos siendo derrotados muchas veces porque no atendemos al Espíritu Santo y a la capacidad que quiere desarrollar en nosotros para lograr hacer muchas cosas. Te lo hablaba yo así en en la clase pasada, ¿no? De, de, de que necesitamos ser capacitados para promover un cambio en nuestra ciudad, en este mundo que está tan corrompido y que necesita volver al corazón de Dios. Bueno, esto va a llegar cuando tú y yo, cuando tú y yo tengamos esa capacidad, esa sabiduría, esas fuerzas que vienen del Espíritu Santo para lograr hacer muchas cosas que estoy seguro que Dios ya quiere hacer en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu iglesia, en tu congregación, en tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo necesitamos. Y la palabra de Dios, una instrucción tan grande, tan poderosa, no solamente se debe de quedar en nuestra mente o en nuestros oídos, ¿no? Porque algunos la escuchan, la escuchamos y wow, ¿no? Pues estuvo chida la palabra, estuvo buena, pero solamente se quedó aquí o se quedó en la mente. Pero déjame decirte que la palabra de Dios no es para eso. No es para que se quede en tu mente, no es para que solamente la escuches y que algo mágico va a pasar y ya todo se va a solucionar, ¿no? Esto no sucede así. La palabra de Dios, la belleza de la palabra de Dios necesita que tú y yo la practiquemos, que tú y yo la llevemos a la realidad, que tú y yo la pongamos por obra en nuestra vida, que la llevemos a lo que se puede ver, a lo que se puede tocar, ¿no? A materializarlo incluso, ¿no? En nuestras vidas, no, no solo somos seres espirituales, sino somos seres humanos de carne y hueso que estamos viviendo en un mundo material, pero a veces la palabra de Dios la dejamos solo en lo inmaterial, solo en lo espiritual y decimos, no, pues esto solo es para lo espiritual, ¿no? Y lo dejamos en algo que no se ve, algo que no se puede tocar, pero la palabra de Dios va más allá. La palabra de Dios es para vivirse, para demostrarla, ¿sí? Para que tú y yo la pongamos en práctica en todos los días, ¿sí? En cada acción que hacemos, que tomamos en nuestra vida. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Casi todos tenemos esta versión, hemos leído esta versión. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y eh, me impacta mucho, he estado leyendo el libro de Hechos y cómo este libro no ha sido sellado, no ha sido cerrado. Si tú te das cuenta, todos los libros del Nuevo Testamento, todos estos libros terminan con un amén y un punto. Y es interesante ver cómo este libro de Hechos no termina con un amén. Después lo puedes buscar ahí en tu Biblia si no lo has leído, pero es interesante esto, que no termina con un amén, porque el libro de Hechos es un libro de que muestra cómo el poder del Espíritu Santo está o estuvo obrando, está y estará obrando. Por eso es que este libro no ha sido sellado con un amén, porque las obras del poder del Espíritu Santo aún no han parado. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti, a través de tu generación, a través de tu congregación, a través de tu equipo de trabajo. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. Y fíjate lo que dice este versículo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Wow, es una verdad de Dios
que ha sido hablada a nuestras vidas, ha sido hablada a nuestro corazón, ha sido hablado a nuestra iglesia, ha sido hablado a cada uno de sus hijos. Recibiréis poder. ¿Hace cuánto tiempo tiene que no te sientes lleno de poder? Que no te sientes empoderado para hacer cosas grandes en tu ministerio, cosas poderosas en tu iglesia, cosas poderosas en tu ciudad. ¿Hace cuánto que no sientes ser lleno de ese poder? Porque dice la palabra, pero recibiréis poder. Es una palabra de declaración de Jesús para todos los que han decidido creer. Así que si tú has decidido creerle, atender, ser sensible al Espíritu Santo, a su palabra, hoy vas a recibir poder. Dice, cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Procuras al Espíritu Santo. ¿Hace cuánto igual que no hemos sido llenos del Espíritu Santo? Cuando te has llenado, cuando te has dejado tocar por el Espíritu Santo, cuánto te has dejado llenar por el Espíritu Santo, ¿no? Y no solamente de una manera espiritual muy profunda que nadie ve, ¿no? Sino al grado de eh, experimentar las gloriosas manifestaciones del Espíritu Santo, que por ahí ya en algún curso estuvimos viendo acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero ¿cuánto tiempo tiene que no te dejas llenar por el Espíritu Santo, dejarte asombrar por el Espíritu Santo, dejarte impactar por el Espíritu Santo, que es muy necesario para que tú sigas cumpliendo con la tarea de expandir el reino de Dios, con la tarea de ser un discipulador, con la tarea de predicar el evangelio, con la tarea de hacer crecer la iglesia, hacer crecer el reino de Dios, ¿no? Porque necesitamos ser revestidos de poder por medio del Espíritu Santo. Sí, y dice algo, sigue diciendo algo muy precioso. Seguimos leyendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde entras tú, ahí es donde entramos nosotros, donde eh, tenemos que ser testigos. El ser testigos de Dios no se queda solo en tus labios, no se queda solo en un conocimiento, sino en una acción poderosa, en una acción poderosa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor como discipulador, a lo mejor en tu ministerio, has hecho cosas o has enseñado, has hablado, has puesto en práctica proyectos que no estás viviendo, ¿sí? Que no estamos viviendo. Entonces, como una instrucción también de parte de Dios, no tengamos prisa en enseñar algo, en practicar algo que no hemos aplicado en nuestra vida primero y que no hemos visto frutos en nuestra vida primero, ¿sí? Si quieres enseñar algo, si quieres ser un discipulador como Jesús lo hizo, entonces debes de poner en práctica primero, ¿sí? No vas a poder enseñar nada que no hayas practicado primero, ¿sí? No podemos enseñar la palabra de Dios y esto nos va a confrontar mucho a todos nosotros, nos va a confrontar demasiado porque de aquí en adelante no podemos enseñar nada. Y me atrevo a decir esto, nada de la palabra de Dios que no hayas practicado primero, que no hayas puesto en práctica, que no hayas aplicado primero en tu vida.
Entonces, ahí es a donde tanta información que hemos recibido se reduce a un pequeño, a una pequeña cantidad de información que hemos aplicado solamente en nuestra vida y que ha traído frutos de bendición a nuestra vida, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahora todo lo que hemos aprendido se reduce a una pequeña parte que hemos puesto en práctica. Y eso es lo único que tú puedes enseñar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser mejores discipuladores, mejores maestros, mejores predicadores? Tenemos que aprender a poner en práctica la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios es el verdadero reto de los hijos de Dios, el verdadero reto de este curso Vibrantes, de aprender a ser vibrantes a través de lo que estamos realmente viviendo, ¿sí? De lo que estamos realmente eh, eh, aplicando en nuestras vidas, la palabra de Dios que estamos aplicando en nuestras vidas, porque esto ahora es tangible, esto se ve a través de los frutos que estás dando, a través de los frutos que estamos dando en el día con día, semana tras semana, en tu ministerio, en tu área de trabajo, con tu familia, eh, en tu iglesia, en tu ciudad. Esto se ve, esto la gente lo ve, ¿no? Entonces, no copiemos nada, no enseñemos nada, eh, no demos información que hemos recibido sin antes probarla, sin antes ponerla en práctica y asegurándonos que realmente está dando frutos. Ahora vamos a llevarlo a lo práctico, vamos a irnos más profundo a lo práctico, a lo que podemos hacer, a lo que podemos empezar a hacer. Número uno es pide ayuda al Espíritu Santo. ¿Sí? Pide ayuda al Espíritu Santo, aunque es nuestra responsabilidad hoy tomar decisiones correctas y practicar la palabra de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo de una manera efectiva, ¿sí? Porque muchos hemos leído palabra de Dios e incluso muchos hemos llegado a ese ánimo de decir, voy a empezar con mis devocionales diarios y empiezas a leer 1, 2, 3 días, una semana, pero al pasar de una semana empiezas a menguar, tu pasión empieza a menguar, tu ánimo empieza a menguar y te vas apartando de lo que ya habías decidido, ¿no? De la decisión que habías tomado de ayunar, de orar, de adorar a Dios, de ser un discipulador, de echarle más ganas en tu ministerio, ¿sí? De crecer, de aprender, ¿no? Pero a lo mejor te apartaste, te desanimaste, dejaste de hacerlo. Bueno, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No se trata solo de depender de tus fuerzas, de nuestra fuerza de voluntad incluso, ¿no? Sino de rendirnos a su poder, al poder del Espíritu Santo y permitir que nos fortalezca y nos guíe a cada paso que damos en nuestra fe y en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar para actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, necesitamos practicarlo, sí, pero ahora practícalo con la ayuda del Espíritu Santo porque entonces vas a lograr muchas más cosas, ¿sí? Si durabas una semana haciendo devocionales, ahora con el poder del Espíritu Santo vas a tener una vida continua, ¿sí? De devocionales, una vida continua de oración con Dios, una vida continua de la búsqueda de su palabra, ¿sí? Una vida continua de ser discipuladores, de hacer crecer el reino de Dios en nuestra ciudad, en nuestra generación. Así que esta,
esto de este tema de capacitados con poder es una herramienta, es una instrucción que debemos de atender ya, ah, que debemos de hacer, que debemos de poner en práctica el día de hoy. Y para terminar, quiero hacer una oración y que tú ores también con intención en tu corazón de poder buscar, de poder ser sensibles a la presencia de Dios, al Espíritu Santo y poder ser llenos el día de hoy del Espíritu Santo. Así que después de realizar esta oración, si tú quieres seguir buscando del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, toma tiempo a solas con Dios o en grupo, si estás también en un grupo, tomen tiempo de buscar al Espíritu Santo de una manera sincera, de una manera eh, con intención, como te lo decía, porque el Espíritu Santo está dispuesto a tocarnos, a revestirnos de poder, de sabiduría, de fuerza para poder lograr hacer lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces toma tiempo de buscar de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo y de ser revestido de su Espíritu Santo y de su poder. Ahí donde estás, vamos a orar para que lo que ha sido sembrado en nuestro corazón pueda dar fruto y podamos ponerlo en práctica. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la instrucción que has dado a nuestra vida, Señor. Y también te pedimos perdón si hemos fallado, eh, si nos hemos alejado, Señor, de ti. Y si no hemos sido sensibles a tu Espíritu Santo, perdónanos, pero el día de hoy, Señor, hoy queremos estar conscientes de tu presencia, conscientes de tu Espíritu Santo y que seamos tocados por tu Espíritu Santo, seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo impacte nuestras vidas, Señor, capacite nuestras vidas con entendimiento, Señor, con sabiduría, con fuerzas y con poder, Señor, para seguir reflejando tu reino, Señor, seguir demostrando que hay un Dios poderoso, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en nuestro ministerio, Señor, en la obra de Dios, en la iglesia, en nuestra ciudad, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros y que el poder de tu palabra sembrada en nuestras vidas pueda hacer un eco, Señor, a través de la acción que hacemos, a través de la práctica, Señor, a través de vivirla, Señor, todos los días, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Deja tus comentarios en este video a través de esta plataforma o de nuestro grupo de WhatsApp. Deja tus comentarios y quiero escuchar cómo estás siendo usado por el poder del Espíritu Santo. ¿De qué manera estás siendo usado por el Espíritu Santo? Y cómo estás obrando con poder del Espíritu Santo. ¿De qué manera está obrando el poder del Espíritu Santo en tu vida? Quiero escucharlo aquí a través de los comentarios. Si tienes algún otro comentario también quiero estarlos escuchando, leyendo, y que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección. Bendiciones.